En esta noche me gustaría que me pudiesen acompañar en el libro de San Juan. El libro de San Juan, capítulo 9. Vamos a estar leyendo esta palabra. San Juan, capítulo 9, el versículo 31. San Juan, capítulo 9, versículo 31, dice así. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Un solo versículo por el momento. Pues esta palabra acá, para muchas personas parece un poco confusa o hasta cierto punto chocante. Por un ejemplo, uno quisiera que cuando uno ore, Dios siempre conteste nuestra oración. Tan pronto nosotros oramos, ojalá nos conteste, pero a veces sentimos como que no hay ningún efecto, como que no hay alguna respuesta, como que no se ve alguna manifestación. Entonces, bíblicamente nosotros a ese punto tenemos que meditar por donde Dios nos quiere dirigir. Entonces, si vemos la primera parte de este verso, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, esta palabra dice que cuando una persona que en su corazón tiene el pecado, Dios le oye o Dios no le oye. Dios no le oye. Entonces, para muchas personas dicen, no, ¿cómo no me va a oír Dios? Porque yo soy hijo de Dios. Pero digamos, si una persona tiene el pecado, esa persona con pecado se puede entrar al reino de los cielos. Con pecado no se puede. ¿Y Dios tiene relación con el pecado o no tiene relación con el pecado? En parte vino a quitarlo, pero Dios directamente no se relaciona. Entonces, aquí dice que Dios no oye a los pecadores. Entonces, en esencia, ¿qué es una persona que tiene pecado? Porque para ser llamado pecador hay que tener el pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Usualmente, uno pensará que el pecado es hacer las cosas malas, como no orar, no leer, insultar, matar, mentir, etcétera. Pero esto que se manifiesta son transgresiones, es decir, frutos de pecado. Es decir, que el fruto se da dependiendo de la raíz, de la semilla que tenga. Entonces, si una persona siembra aguacate, cuando el árbol crece y da el fruto, ¿qué fruto da? Aguacate. Entonces, si una persona tiene la semilla de pecado, cuando da su fruto, ¿qué fruto da? De pecado. Entonces, eso es una persona pecadora, no la que falla, porque todo el mundo falla, sino la que en su corazón tiene la semilla de pecado. Entonces, ¿desde cuándo nosotros tenemos el pecado? La misma Biblia nos enseña. Dice en el libro de Salmos, libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. El libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. En el Antiguo Testamento, vamos a leer el salmo que David escribió, en Salmo 51:5, dice, He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algunas personas suelen pensar que se vuelven pecadoras desde, por ejemplo, la primera vez que pecó o desde cierta edad. Pero cuando David habla, dice que desde que él fue concebido, ¿qué traía? El pecado. Entonces, una persona es pecadora porque falló o es pecadora desde que nació, desde que nace. ¿Por qué desde que nacemos? Por culpa de Adán y Eva. Desde que ellos pecaron, todo ser humano que nace, nace con pecado. Es como el SIDA. Entonces, por ejemplo, los padres tienen SIDA, el niño ¿cómo nace? Con SIDA. ¿Fue culpa de él? No fue culpa de él, pero nació con SIDA por culpa de los padres. Nosotros nacimos con pecado, no por haber pecado, sino por culpa de Adán y Eva. Entonces David explica, no es desde que uno falla, no es desde que uno tiene cierta edad o cierta conciencia, sino desde que
somos concebidos. Entonces, por un ejemplo, un bebé. Es un bebé o un niño, cuando uno le enseña a decir ciertas cosas, ¿qué es más fácil que aprenda? ¿A decir gracias o a decir que no? No se la aprende rapidísimo. Entonces, por ejemplo, tal vez un bebé que escucha que alguien dice una mala palabra por allá y hay otras palabras que uno le quiere enseñar, pero cuál se aprende más rápido. La mala palabra que escuchó por ahí. Entonces, eh, ¿por qué razón? Porque la naturaleza humana está inclinada hacia la maldad, ya por naturaleza. Entonces, por ejemplo, cuando una persona ve películas, prefiere ver las películas donde todo sale bien, todo es color de rosa, donde hay tragedia, donde hay suspenso, donde hay terror, donde hay... ¿Qué prefiere la gente? Las cosas malas, por naturaleza. Entonces, son señales de la naturaleza que el ser humano trae. Entonces, uno es pecador no porque pecó, sino desde que nació por una herencia. Ahora, si una persona tiene pecado y la persona muere con pecado, esta persona, ¿dónde va después de la muerte? Donde uno no quiere ir, donde uno no quiere mencionar. La Biblia menciona el infierno y el lago de fuego. Entonces, ¿por qué mucha gente no lo menciona? Porque dice, bueno, yo tengo pecado, pero si yo me muero, me voy al infierno, pero yo no quiero ir al infierno. Pero si una persona tiene pecado, ¿puede entrar al reino de los cielos? No puede. Entonces, si no puede entrar al reino de los cielos, es condenado al lago de fuego. Pero a la gente piensa, bueno, si yo tengo pecado, para quitarme mi pecado, tengo que vivir bien, cumplir la ley, cumplir la Biblia, vivir moralmente bien. Pero desde el inicio hasta el final, ¿qué ser humano pudo vivir completamente bien? Claro, sacando al Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, ninguno. Porque nosotros, por la ciencia del bien y del mal, vemos tanto cosas buenas como cosas malas, pero son juicios distintos. Por ejemplo, para usted algo puede ser malo, para mí algo puede ser bueno, o neutral X, porque para usted y para mí es un concepto distinto. Entonces, no todas las personas comparten el mismo juicio o punto de vista. Entonces, por ejemplo, usted le pregunta tal vez a una vecina y dice, ¿usted es bueno o mala? Hay gente que va a decir que es buena, hay gente que va a decir, y pues más o menos, ¿verdad? Pero muy pocas personas van a decir que son realmente malas. Pero Dios, ¿cómo ve al ser humano? En Génesis, primero vamos a ver Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6:5 dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, al inicio del verso dice, y vio Jehová. Entonces, lo que Dios ve es lo mismo que yo veo, es diferente. Lo que Jehová piensa es lo mismo que yo pienso, tampoco. Pero entre Jehová y yo, ¿cuál de los dos tiene la verdad? Jehová. Entonces, yo puedo sentirme buenísimo, pero si Jehová me ve diferente, entonces en realidad, ¿cómo soy yo? ¿Cómo me ve Jehová? Entonces, este verso inicia diciendo que y vio Jehová. Al final dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Habla de un mal continuo. Y luego dice solamente el mal. Entonces, ¿Dios ve en el hombre alguna pizca de bondad o cosas buenas? Dice de continuo solamente el mal. Entonces, según nuestra ciencia, el bien y el mal, nosotros vemos gente buena, gente mala, gente promedio, pero el Señor al ser humano, por la naturaleza del pecado, ¿cómo le ve? Dice de continuo solamente el mal. Luego en Romanos, capítulo 3, Romanos, capítulo 3, versículo 12. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pues la Biblia dice que hay quien haga lo bueno o no hay ni siquiera uno.
Claro, digamos, supongamos, va una viejita y con unas bolsas pesadas yo la ayudo. Es claro, moralmente es algo adecuado, sí. Pero la naturaleza de pecado del ser humano, cuando Dios ve al hombre, dice: ¿hay quien haga lo bueno o no hay ni siquiera uno? No hay ni siquiera uno. En mi punto de vista, sí hay, claro, gente buena, gente mala. Pero como Dios ve, no lo ve así, porque nosotros vemos la apariencia, pero Dios, ¿qué es lo que ve? El corazón. Entonces, cuando Dios examinó a cada uno de los seres humanos, ¿cómo los vio? Malos. Pero eso no es del todo malo. ¿Por qué? Porque ¿por quién vino Jesucristo? Por los malos. Entonces, ¿por qué nosotros somos malos? Porque de esa manera Cristo venía específicamente por nosotros. Pues el ser humano quiere ponerse en una posición de bueno, pero Jesucristo, ¿por quiénes vino? Por los malos. Entonces, ¿en cuál posición deberíamos estar nosotros? Posición de malo. Entonces, mucha gente quiere salirse al lado bueno, pero ¿quién es el único bueno en este mundo? Solo Dios. Pero nosotros somos malos porque Dios mandó a Jesucristo justamente por los malos. Entonces, no hay quien haga lo bueno. Entonces, si no hay quien haga lo bueno, ¿quién podría justificarse por alguna obra? Ninguno. El libro de Efesios dice que, y no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Por Dios es que nosotros somos salvos. Porque si nosotros fuéramos salvados por las buenas cosas que hacemos, entonces ¿para qué sería necesaria la muerte de Cristo? Entonces, si cada uno puede salvarse solo, ¿para qué Cristo viene a morir? No haría falta que venga. Pero ¿por qué era necesario que Él viniera? Para salvarnos. Es lo que leímos en San Juan 9:31, dice que Dios no oye al pecador. Y claro, un pecador ora, tal vez se golpea, tal vez llora, tal vez hace muchas cosas, pero si tiene pecado, Dios le oirá. No porque no quiera oír a tal persona, sino por culpa de el pecado que hay en tal persona. Entonces, mientras tenga el pecado, esa persona puede ser oída por Dios. Mientras tenga el pecado, pues no. Entonces uno dice, bueno, entonces hay que quitarse el pecado para ir al cielo y para ser escuchado por Dios. Pero ok, hay que quitarse el pecado. Pero el ser humano es bueno o es malo? Es malo. Entonces, bueno, por las obras no puede quitárselo. Bueno, por la oración. Pero si tienen pecado, Dios no le oye. Entonces, una persona con pecado, si no puede hacer obras buenas, y si Dios no le oye por tener pecado, ¿cómo esa persona podría ser salva? Dice, Dios no le oye por el pecado, pero tampoco por las obras buenas, porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, esa persona, ¿en qué opción se queda? En ninguna. Sí, o sea, si fuera así, ¿quién podría salvarse? Yo creo que nadie, ¿verdad? Entonces, eso está hecho así para que ningún ser humano diga que se salvó por sí mismo. Si la Biblia dice para que no tenga jactancia, para que no se gloríe en sí mismo, sino que se gloríe en quién, en el Señor. En lo que leímos decía que no oye a los pecadores, muy bien. Pero dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ok, bueno, Dios no oye al pecador. Pero si el pecador hace la voluntad de Dios, ¿Dios le oye o no le oye? Le oye. Ahora, cuando uno escucha, tengo que hacer la voluntad de Dios, uno que se imagina que uno tiene que hacer las cosas buenas, no sé, algunas personas dirán evangelizar, discipular, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, y hace la voluntad de eso, entonces uno automáticamente piensa, ¿qué tengo yo que hacer? Pero en Romanos, capítulo 11, versículo 6, o un momento, 6, 11, vamos a ver, con razón, me pasé a Corintios. Libro de Romanos, capítulo 11, versículo 6. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, la Biblia que dice, si es por gracia, no es por obra.
y si es por obra, no es por gracia, es decir, no se mezcla. Pero la salvación en Cristo, ¿es por obra o es por gracia? Es por gracia, pero mucha gente vive haciendo la obra. Pero la Biblia dice que si es por obra, ya no hay gracia. Porque la gracia, ¿de quién depende? De Dios. La obra, ¿de quién depende? De nosotros. Pero si la salvación es por gracia, quiere decir que la salvación viene de Dios, no de nosotros. Entonces, en el libro de San Juan, capítulo 6, San Juan, capítulo 6, versículo, vamos a leer desde el 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El que descendió del cielo, ¿quién fue? Fue Jesucristo. Y Jesucristo vino a hacer su propia voluntad o la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Ahora, entre Jesucristo y nosotros, ¿quién es el que puede cumplir la voluntad de Dios? Jesucristo. Entonces, la Biblia nos explica, luego dice el 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, Dios mandó a Jesucristo con una razón, con una misión, por así decirlo. Luego dice el 40, y esta es la voluntad de que me ha enviado. San Juan 9 nos explica que para ser salvo del pecado hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces Cristo nos dice, sí, tiene que hacer la voluntad de Dios. Yo vine a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué sería esa voluntad de Dios? Entonces hay gente que dice, no, vea, la voluntad de Dios es esto, es lo otro, es esto. Pero bíblicamente, ¿qué dice? Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos algo o creamos en el Hijo de Dios. Dice que creamos en el Hijo de Dios. Y aquella persona que cree en el Hijo de Dios, ¿qué recibe? Dice, todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Entonces, cuando una persona cree en Cristo, recibe la vida eterna. Entonces, Cristo vino con un propósito y el tema de hoy es acerca del verdadero interés del Señor. Para esto, vamos a buscar San Marcos, capítulo 2, versículo 1. San Marcos 2, 1, del 1 al 12, voy a leer. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió de delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Una vez hace como 35 años más o menos, eh, cuando, bueno, un pastor de nuestra misión, en aquel entonces era estudiante misionero, un día llegó una joven que era estudiante de una de las mejores universidades de Corea del Sur. Ella era de una familia muy modesta, pero de su familia, ella era la única que había podido llegar hasta el último año de universidad. Entonces,
Esta muchacha se llamaba Yoon y ella quería graduarse de su universidad para poder sacar adelante a su familia. También su familia, y pues esperaba que ella, graduándose de la universidad, pudiese ayudarles a salir adelante. Esa era la esperanza de ambas partes. Sin embargo, cuando ella estaba cursando su último año de universidad, ella contrajo cáncer linfático. Y a pesar del avance de la ciencia, eh, esa es una enfermedad muy difícil de tratar. Con el avance que había en aquel tiempo, no se podía hacer mucho por lo que ya era una enfermedad terminal. Entonces, eh, vamos, tanto para ella como para su madre, que tenían la esperanza en que ella pudiese graduarse, que en el último año su hija reciba una enfermedad terminal, la madre, ¿cómo se podrá sentir? La hija también muy mal. Entonces su madre, y pues claro, como seguramente toda madre haría, comienza a buscar distintos hospitales para ver si alguno le puede dar algún tratamiento que le recupere, pero a pesar del avance de la ciencia y la medicina no había cura para su hija. Así que comenzó a buscar diferentes eh, personas, sanadores, hechiceros, también se puso a buscar distintas congregaciones, le visitaba de un lugar a otro para que su hija pudiese sanarse. Entonces, ella un día, por una de sus hijas, escuchó sobre el pastor Oxopark. El pastor Oxopark es el pastor fundador de nuestra misión, que se ubica en Corea del Sur. Entonces, ella fue a la iglesia de él para que, orando por su hija, ella se sanara. Entonces, cuando llegaron, ya ella le contó la situación de su hija, eh, y aún por la enfermedad que tenía, el cuerpo se iba atrofiando. Entonces, básicamente ella no podía, ya por la enfermedad avanzada de su cuerpo, no podía pues hablar. Entonces, bueno, cuando llegaron, la mamá le explicó al pastor todo lo que tenía su hija. Entonces el pastor le dijo, bueno, yo he orado por las personas. Hay quienes se sanan, hay quienes no se sanan también. Yo me especializo en compartir el evangelio y en que las personas puedan ser salvas de pecado por la sangre de Cristo. Si están de acuerdo, pueden escucharme. Entonces, la mamá, ¿con qué interés buscaba ayuda para su hija? Con el interés de que ella se sane. Entonces, ese es su enfoque, nada más interés que se sane. Entonces, cuando escuchó que no había alguna probabilidad certera de que se pudiese sanar, su interés siguió o se perdió. Se perdió. Pero cuando el pastor Xupar les preguntó si querían escuchar igual lo que él quería compartirles, la mamá no quería, pero aunque la hija no podía hablar, con la cabeza sí ya sentía que quería escuchar, porque la hija también se cansa mucho buscando tantos lugares, hospitales, iglesias, hechiceros. Entonces, les compartió acerca del perdón de pecados por medio de la sangre y la muerte del Señor Jesucristo. Ahí, tanto la madre como John pudieron recibir al Señor Jesucristo como quien les salvó de su pecado. Entonces, después de esto, aunque ella quería congregar por la enfermedad que tenía, no podía hacerlo. Entonces, ocasionalmente el pastor, con algunos seminaristas que la acompañaban, le visitaba para compartir la palabra. Ella, por el cuerpo atrofiado, cuando cantaban los himnos mientras hacían estudio bíblico, no podía cantar. Entonces, con el pie, ella seguía la melodía de los himnos y así compartían acerca de la esperanza, principalmente la esperanza venidera. Entonces, claro, uno esperaría y buscaría que a pesar de todas las cosas, la hermana Young pudiese recuperarse. Pero finalmente, pasando un tiempo, la hermana Young falleció. Entonces, unos cuantos seminaristas, el pastor, acudieron al funeral de la hermana. Y claro, la madre, eh, ¿cómo estaría? Digamos, cuando su hija ya fallece? Estaba, digamos, llorando mucho, casi que desmayándose ya. Pero ese pastor con los seminaristas recibió el permiso de la familia para ver cómo acomodaban el cuerpo, porque eh, dado lo delgada que estaba por la enfermedad, que básicamente ya parecía ahí como alguien desnutrida, la persona que acomoda el cuerpo y maquilla el cuerpo tenía que rellenar el ataúd con papel porque si no, su cuerpo era tan delgado que se tambaleaba. Luego ella, su cuerpo fue incinerado.
Entonces, la familia, claro, estaba llena de tristeza y de desesperanza. Sin embargo, ella, aunque estaba muy gastado su cuerpo, también estaba cercana a la muerte, en su corazón siempre había la esperanza y la paz, a pesar de la enfermedad, porque ella había recibido la obra de Jesús, el perdón de los pecados. Por eso ella estaba completamente segura que aunque muriera, sabía dónde iba a estar su espíritu. Entonces apareció un señor como de unos 30 años, calculado, pero se vestía como lo que uno llama algún tipo de artista, que viste un poco raro, de colores, con pelo medio largo, pero estaba llorando, bien devastado ese muchacho. Pero son seminaristas, se le acercó. Resulta que ese señor de 30 era el hermano mayor de la hermana Yogun. Entonces, este seminarista le decía, sí, usted también puede reunirse con su hermana el día que el Señor le llame. Y ahí compartieron un poco y acordaron de visitarse en otra ocasión. Y en la otra ocasión que se encontraron, escuchando la palabra, también podía recibir el perdón de su pecado. Entonces, él podía entender que al principio él se lamentaba por la muerte de su hermana, pero principalmente podía comprender cómo es que ella podía sentir tanta paz, tanta tranquilidad, a pesar de que su cuerpo estaba mal y de que su muerte estaba cerca, porque ella pudo recibir la enseñanza de qué es lo que Jesús hizo por nosotros. Pero y él comenzó a congregar, pero como es una persona nueva, claro, hay como trabajos que a los cristianos no les conviene mucho tener, ¿verdad? Por el ambiente o por muchas cosas. Él era un DJ, entonces el trabajo que él involucra con músicos, a veces no ambientes no muy buenos, a veces donde ambientes se consumen los vicios, se consumen otras cosas, pero como él es nuevo, tampoco tiene tal discernimiento, ¿no? Entonces, por su trabajo, él tuvo que viajar a Japón. Entonces, cuando él viajaba a Japón, él vivía en ese ambiente donde otros músicos y personas similares vivían en un ambiente pecaminoso. Es muy común en ese tipo de ambiente tener esas costumbres. Entonces, él, como ya había recibido el mensaje de Cristo, ese mensaje compartía con sus amigos. Los amigos que también, uno era cantante, otro guitarrista, otro baterista, pero cada uno había tenido vidas que habían tenido dificultad, que habían tenido problemas. Entonces ellos también escuchaban y poco a poco las personas iban recibiendo al Señor Jesucristo. Entonces, conforme la hora iba creciendo, este hermano llamó al pastor Oxopar para que fuera a Japón, confirmara la obra del Señor. Entonces el pastor fue, compartió la palabra y a través de ese seminario se levantó la misión en Japón. Y hoy en día, pues, muchos japoneses también reciben la salvación, gracias a Dios. Entonces, este hermano de la hermana Jong-un está actualmente es misionero en Corea del Sur, él comparte la palabra, es pastor. Entonces, mediante este texto, nosotros podemos ver el propósito de la venida del Señor. Nuestro interés propio muchas veces es muy diferente del interés del Señor. Entonces, cuando vemos esta palabra de San Marcos, está estos amigos, estos cuatro amigos y su amigo es una persona paralítica, no puede caminar. Entonces, era muy común que las personas ya hayan escuchado al Señor Jesucristo por algún milagro o obra que haya hecho en otro lugar. Entonces, la casa donde estaba Jesús estaba llena de gente. Y dice que no se podía ni entrar. Entonces, a estos amigos también le recibieron la fe. Si lo llevamos donde Jesús, cuando llega donde Jesús, ¿qué le va a hacer Jesús? Lo va a sanar. Entonces, ellos lo llevaron. Entonces, Jesús también cuando estaba en la tierra, claro, sanaba enfermos, sacaba demonios. Los apóstoles también, ¿no? Echaban fuera demonios, también hacían sanación, pero aquellas señales o aquellos prodigios que se hacían eran principalmente para que la gente creyera, ¿verdad? Ese no era el propósito principal, sino señales para que la gente tuviera la fe, para que la gente creyera, porque finalmente el propósito de ellos era evangelizar, guiar a las almas al arrepentimiento y a la salvación de Cristo. Si uno lee un verso muy conocido, que es San Mateo 1:21, dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, esta cita clara qué es el significado del nombre de Jesús. Mucha gente que podría decirse que es creyente,
no conoce el significado del nombre de Jesús, algunos por costumbre o tradición. Pero Jesús es un nombre griego. Como tal, en aquel tiempo era el imperio helenista, los griegos, entonces en aquel tiempo la mayoría de judíos hablaban el idioma griego. El Antiguo Testamento también está escrito en griego. En el idioma de los judíos, que es el hebreo, hay sinónimos del nombre de Jesús, como Moisés o Josué, que lo que cambia es la pronunciación, pero son nombres muy similares. Entonces, Jesús quiere decir Salvador. Eso es lo que significa su nombre. Jesucristo, bueno, Cristo también es una palabra que viene de griego. Cristo significa el ungido. El ungido es una persona que Dios escoge, una persona que Dios levanta. Entonces está diciendo que Jesucristo es la persona que Dios escogió, dice, para salvar a su pueblo de su pecado. Entonces, ¿quién se encarga de salvar el pecado? ¿Somos nosotros mismos o es el Señor Jesucristo? En Jesucristo, a quien Dios lo mandó como el encargado de salvar el pueblo de el pecado. Entonces, recibir el nombre del Señor Jesucristo no es como muchas personas tienen por costumbre que dicen, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Algunos tienen esa costumbre, pero por la boca el Señor no se recibe así. Si una persona recibe a Jesucristo, tiene que saber qué significa su nombre, por qué vino y qué fue lo que hizo. Si no conoce estas cosas, ¿cómo podría decir que cree en Jesucristo, verdad? Entonces, muchos sin saber su historia, su obra, sin conocer el significado de su nombre, aparentemente creen en el Señor. Pero cuando una persona realmente cree y sabe lo que hizo Cristo, recibe la fe, la Biblia dice que tiene la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no solo invocar el nombre, sino saber también qué significa su nombre, qué es lo que vino a hacer, por qué murió, por qué nació, porque si uno nada más lo repite, te recibo, es como un tipo de rito, costumbre cristiana, pero las costumbres, eso no es lo que salva. En el libro de San Lucas, capítulo 1, San Lucas, capítulo 1, versículo 77, San Lucas 1:77, dice así, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Pues la palabra dice que Jesucristo dice vino para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Entonces, muchas personas aparentemente conocen o saben qué es lo que Cristo vino a hacer, pero no es una fe que muchas personas tengan, sino con duda, muchos lo dicen. Entonces, la Biblia nos explica la definición de salvación. Muy a menudo nosotros escuchamos la palabra salvación, pero muchas personas dicen, bueno, Jesús, uno le pregunta a la persona, ¿Jesús para qué vino? Y dice, vino para salvarme. ¿Y de qué? Hay personas que no saben de qué vino Jesús a salvarlo, para qué. Pero Jesús vino a salvarnos. Salvar significa como rescatar. Pero rescatar ¿de dónde? ¿De qué? Porque, por ejemplo, yo ahorita no estoy en ningún peligro aparente, no hay ningún asaltante, ningún animal salvaje. Si una persona llega y me dice, lo salvé, para mí no tiene sentido porque yo no estoy en ningún peligro. Pero si una persona es, si digamos, hay algún asaltante, un animal salvaje que se meta aquí, que potencialmente me pueda comer y alguien, no sé, espanta o mata al animal, yo pues decir, ahí me salvó, me quitó de un peligro, me rescató. La salvación es esto, pero muchos no conocen de qué Cristo les salvó, por eso no siente que haya sido salvado por Cristo. Dicen, bueno, yo no me siento en ningún peligro, no me siento en alguna cosa. Entonces, nosotros usamos la palabra salvar cuando somos rescatados de algún peligro. Entonces, aquí dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Entonces, por un ejemplo, supongamos que estamos en alguna especie de playa y la playa a veces tiene alguna corriente que jala hacia adentro. Por eso, digamos, en algunas playas ponen el rótulo de que, digamos, si la corriente le jala, no nada adelante o atrás, sino a los lados, etcétera. Entonces, supongamos que una persona que no sabe nadar, la corriente le jala hacia adentro. Si nadie le saca, a esta persona, ¿qué le pasaría? Se ahoga, se muere. Entonces, y esa persona es jalada, pero un salvavidas ve que la corriente le jaló. Entonces el salvavidas se mete
y le salva. Entonces, si el salvavidas, valga la redundancia, le salvó, esa persona estaría dentro del agua o fuera del agua. Estaría fuera del agua y tiene que sacarle el agua. Pero si sigue dentro del agua, ¿puede decirle que la ha salvado? No, todavía no. Ya cuando sale, sí. Entonces algunas personas dicen, Cristo me salvó. Ajá. ¿Y todavía tiene pecado? Ah, sí. Entonces, o sea, dice que Cristo le rescató, pero está en el mismo lugar. Entonces yo digo, ay, esa persona es un salvavidas, ya me salvó, pero yo sigo en el agua, ¿me salvó o no? Si sigo en el agua, no. Si me salvó y tengo que estar fuera. Es decir, Cristo salvó a una persona, esa persona sigue estando en el pecado o está fuera. Está fuera. Entonces, la humanidad estaba sumergida en esa corriente de pecado. Y la humanidad que estaba en esa corriente de pecado, por eso Cristo vino para sacarnos de esa corriente. Porque si Cristo no nos saca de ahí, nosotros veremos la condenación. Entonces, este, por eso la salvación es muy diferente de ser sanado. Para muchas personas o en algunas religiones, ser sanado y ser salvado es lo mismo, pero son cosas muy diferentes. Entonces, Jesús vino con un propósito principal, que era salvarnos del pecado. Las otras cosas que hizo fueron como señales, claro, pero su propósito era la salvación. Volviendo a San Marcos, que es la cita principal, capítulo 2, versículo 5 al 10. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Entonces, el verso 5 dice que ya los amigos, como no había espacio, se subieron al techo, hicieron un hueco y lo bajaron. Entonces, cuando ellos lo estaban bajando, en la expectativa de ellos era que cuando Jesús lo viera paralítico, le hiciera ¿qué cosa? Le sane, ¿verdad? Entonces, una persona está enferma, busca una congregación esperando recibir sanación, por ejemplo. Entonces, ellos bajaron a aquel paralítico esperando que Jesús le sane. Entonces, la gente que ya estaba en la casa, cuando va el paralítico a descender, esperarían que Jesús haga qué cosa, que le sane. Entonces, todos esperaban que Jesús le sane. Pero Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, era algo que ellos no esperaban, era algo que ellos que tampoco buscaban, pero fue algo que el Señor le dio. Entonces parece extraño. Ellos lo llevan para sanarlo, por eso le dice, le perdono su pecado. Entonces para todas las personas que estaban ahí, era como un choque. Entonces ellos se quedaron asustados. Entonces, porque digamos, de sanar, los profetas también sanaban en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Alguien con el poder de Dios puede sanar. Pero perdonar pecados, ¿solo quién puede perdonar pecados? Solo el Señor. Entonces, de repente el ambiente se congeló. Que nosotros no somos judíos, no conocemos tanto ese concepto, pero para ellos sí, porque en esa casa habían escribas, habían fariseos, habían personas importantes de Israel. Entonces ellos dicen, eso es una blasfemia. Porque, digamos, nosotros no somos judíos, por eso no está muy presente. Pero en Levítico capítulo 4 se habla sobre la expiación del pecado. Entonces, los pecadores tenían que llevar un cordero sin mancha, sin defecto, luego poner las manos encima del cordero, su pecado pasaba al cordero, el cordero era degollado, su sangre se rociaba a los pies del altar, en los cuernos del altar del holocausto, y luego la sangre, y luego el cuerpo se quemaba todo completo. Entonces, ese sacrificio de expiación para el Señor era como un olor grato, como de que el pecado ya, de esta persona ya se había eliminado. Pero cuando Jesús dijo esto, según las ordenanzas levíticas, no había ningún altar, no había ningún sacerdote, no había ni sangre, no había nada. Entonces, para ellos es una blasfemia. Porque según el concepto levítico de ellos, Jesús se saltó eso.
Entonces, para ellos es una blasfemia. Entonces, el versículo 6 y 7 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, ya con esto podemos entender por qué ellos estaban enojados, porque no es conforme a la ordenanza levítica que Jesús le dijo, le perdonó su pecado, porque para perdonar el pecado ocupa ver la muerte, el sacrificio. Por eso dice la paga del pecado es la muerte. Pero no había nadie muerto, no había ninguna ofrenda, ningún sacrificio, entonces para ellos es una blasfemia. Por eso estaban enojados. Entonces, digamos, pero Jesús, entre salvar o sanar, ¿cuál es más fácil? Es más fácil sanar. ¿Por qué? Digamos, para sanar no necesita ningún sacrificio, ninguna muerte, solo el poder de Dios. Y hasta personas que no eran Jesús sanaban también. Entonces, pero salvar es muy diferente. En versículo 8 y 9 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Jesús dice, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Salvarlo o sanarlo? Entonces, y como ya dijimos, para sanar, el poder de Dios basta, pero para perdonar es algo muy distinto. Por eso, este, Jesús no le sanó primero, aunque su propósito es otro, su interés es otro. Mucha gente busca a Dios con su propio interés. Quiero prosperidad, quiero sanación, quiero no sé, restauración. Ese es el propósito con el que mucha gente busca a Jesús. Pero Jesús tendrá ese propósito principal para nosotros. El propósito o el interés que Jesús tiene es muy diferente. Entonces, por un ejemplo, cuando una mujer tiene un hijo, ya sea niño o adolescente, tanto la mamá como el papá generalmente tienen un interés, ¿no? Que estudie, que esté sano, que se forme, que crezca bien, que tenga su familia, etcétera. Y ese es el interés principalmente. El niño tiene otros intereses, jugar, gastar su tiempo, gastar plata y eh, tienen intereses distintos. ¿Verdad? Es algo similar. El Señor tiene un interés para nosotros. Muchas veces nuestro interés es diferente al del Señor. Entonces, para que se pague el pecado, sí o sí tiene que haber un sacrificio. Esa parte no se puede saltar, no se puede quitar. Entonces, en cuanto a sanar enfermedades, algunos sí lo hicieron. En ese asunto, por decirlo de alguna manera, no es tan complicado, digamos, por decirlo así. Pero para perdonar el pecado no es lo mismo. Entonces, por eso dice el versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y luego le habló al paralítico. Entonces, lo hizo intencionalmente. O sea, el perfecto podía sanarlo primero, pero primero le habla de su perdón de pecado. ¿Por qué? Para que la gente conozca su propósito en esta tierra, la salvación del alma. Entonces, supongamos que Jesucristo solo le sana y se va. Entonces, ese paralítico, ¿qué provecho tiene? Entonces, entre que su cuerpo se sane o su espíritu tenga el perdón de pecado, o sea, se salve, ¿cuál de los dos será más importante? Que tenga salvación y vida eterna o que solo su cuerpo se sane. La salvación y vida eterna. Entonces Jesús para esto primero le habla del perdón de pecado. La misma Biblia también nos explica esto en muchas ocasiones. Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En el Señor hay pecado. No hay. Todos nacemos con pecado. Solo quien nació sin pecado. Solo Jesús. Entonces, por ejemplo, supongamos, bueno, usted sabe nadar. No, bueno, yo tampoco. Entonces, por ejemplo, si usted se está ahogando y yo me meto a salvarla, pero yo tampoco sé nadar, ¿qué es lo más probable que nos vaya a pasar? Nos morimos, nos ahogamos. Ahora, si yo tengo pecado, yo mismo teniendo pecado, ¿puedo salvar a otro que también tiene pecado? No se puede. Entonces, para que una persona con pecado se salve, tiene que venir alguien que no lo tenga. Ese alguien que es sin pecado es Jesucristo.
donde todos los que nacen en esta tierra, solo quien no tuvo pecado, solo Jesús. Entonces, solamente quién podía sacarnos del pecado, solo Jesús también. Por eso dice, y no hay pecado en él, pero también dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces, Cristo apareció para dejarnos el pecado o para quitarnos el pecado. Entonces, una vez en San José, cuando yo estaba en San José, tenía a cargo el aula del Evangelio, que es después del culto principal, normalmente hay una segunda reunión donde los hermanos testifican o comparten que entendieron. El aula del Evangelio son las personas que más o menos nuevas llegan a la iglesia, tienen 8 sesiones y luego pasan al aula de crecimiento. Y yo le pregunté a una señora, señora, ¿usted cree en Jesús? Me dijo, sí. Ok. ¿Usted tiene pecado? Por el primero le pregunté que a qué vino a hacer Jesús. Dijo, a salvarme del pecado. Y yo pregunté, ¿usted tiene pecado? Sí. Entonces, ¿y Cristo vino a salvarme del pecado? Entonces, ¿tiene pecado? Sí. Entonces, por ejemplo, digo, Cristo me salvó del pecado y yo tengo pecado, ¿es coherente? No, pues, digamos, si Cristo me salvó, ¿y cómo estoy? Salvado. Si Cristo no me salvó, ¿yo cómo estoy? Condenado pecador. Pero hay gente que dice, Cristo vino a salvarme y todos tenemos pecado. Es una respuesta muy común, muy popular, pero tiene coherencia. Por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy aquí y allá al mismo tiempo. No, yo solo estoy en uno de los dos. Entonces, este, así mucha gente menciona. Pero si Cristo realmente le salvó, esa persona estaría en el mismo punto. No estaría en el mismo punto. Entonces, aquí dice, y sabéis que Él apareció para quitar el pecado. Entonces, vino para dejarlo o quitarlo. ¿Qué es quitar? Entonces, quitar viene del concepto de arrebatar. Ese concepto viene de la madre águila, por ejemplo. Cuando el águila tiene polluelos, estos salen del huevo, para enseñarles a volar, ¿qué es lo que hace? Les tira. Pero cuando el polluelo aletea, pero todavía no puede volar, antes de que se impacte contra el suelo, ¿qué es lo que hace la mamá? Lo arrebata, lo toma, lo quita. Entonces, por ejemplo, si supongamos que hay un niño que está muy metido en el teléfono, o sea, no es tan bueno que un niño esté en el teléfono menos mucho tiempo. Entonces, supongamos que está metido en el teléfono, anda muy malcriado. Entonces, la mamá le dice, no sé, a la hija o a ella, dice, quítale el teléfono. Es quitar, ¿qué sería? Ejemplo, si yo llego y le digo, ¿me puede dar su teléfono, por favor? Eso sería quitar. Eso no, ahí le estoy pidiendo. Quitar sería como que él está usando el teléfono y yo se lo tome, se lo quite. Entonces, aquí habla de que Cristo nos pidió o nos preguntó para llevar nuestro pecado o que lo quitó. Lo quitó. Entonces, una cosa es lo que yo veo y lo que yo siento, otra cosa es lo que Dios ve y lo que Dios hizo. Entonces, aunque yo puedo sentir que lo tengo, pero la palabra dice que Él apareció para quitar. Entonces, suponiendo que, bueno, esta hoja es el pecado, entonces Jesús lo tomó. Entonces, si este es mi pecado y Cristo lo toma, o lo tengo yo o lo tiene Él, lo tiene Él. Ahora, la paga del pecado es la muerte. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿los pecados de quién estaba cargando? Los nuestros. Pues, aunque nosotros no estábamos ahí físicamente, incluso nuestro pecado estaba ahí con Jesucristo. Y como la paga del pecado es la muerte, ¿quién tuvo que morir? Jesucristo. Entonces, cuando Cristo murió, ¿ese pecado se pagó o no se pagó? Se pagó. Teníamos la deuda, pero la deuda fue saldada. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene deuda y la deuda la paga y la quita, ¿sigue siendo deudor? Ya no. Si una persona tiene pecado y Cristo lo paga y lo quita, ¿sigue siendo pecador? No, porque Cristo lo quitó. Entonces dice que, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. No dice los pecados de algunos, sino nuestro pecado. Entonces Cristo apareció para hacer qué cosa con usted. Dejarle el pecado o quitarle el pecado. Quitárselo. Eso es lo que Cristo viene a hacer para todos nosotros. En el reino de Dios no hay pecado. Entonces, para poder entrar a ese reino, ¿qué tuvo que hacer con el pecado que nos impedía entrar? Quitarlo, tomarlo. Entonces, eso es una gracia y también una bendición.
Pues la sanación o la prosperidad, claro, es una gracia, una bendición también. Pero finalmente este cuerpo, ¿dónde vuelve? Al polvo. Nadie tiene corporalmente una vida eterna, sino la vida eterna es espiritual. Este cuerpo no pasa de la vida eterna, este cuerpo se queda aquí en el polvo de la tierra. Y claro, ser sano es una enorme bendición, pero algún día dejaremos este cuerpo y nos vestiremos con la vestidura incorruptible que el Señor nos dará. Entonces, por eso la Biblia dice que está establecido para el hombre morir una vez y después de esto el juicio. Nosotros no podemos evitar la muerte. En algún momento llegará, más temprano, más tarde, pero llegará. Si es que el Señor no viene antes, nosotros nos toparemos con la muerte en alguna ocasión. Sin embargo, este, Cristo fue el único que venció la muerte y resucitó sin pecado. Entonces, nuestra alma en Jesucristo tiene el pecado o no lo tiene. No lo tiene porque Él lo tomó, lo quitó, lo pagó. Es muchos cristianos, muchos también de la iglesia primitiva, años después, dispusieron su vida, recibieron la persecución, algunos murieron porque ellos buscaban el galardón del Señor, no un galardón celestial, sino que no un galardón terrenal, sino uno celestial. Ellos también sabían que a pesar de que murieran, por la sangre de Cristo iban a tener la vida eterna. Entonces, nosotros vivimos en un tiempo muy peligroso porque es común encontrarse enseñanzas que no son bíblicas también. Por eso es muy importante que los hermanos tengan la costumbre de la lectura. Muchas personas tal vez van a un culto y no acompañan la lectura. Entonces supongamos que alguna persona en un culto general, alguien se inventa o se quita algo, pero como no está leyendo, ¿cómo se va a dar cuenta? Claro, por eso es importante también estar en la Biblia para tener la enseñanza y este, algunas personas buscan dar la enseñanza solo pura sanación y prosperidad nada más, pero los apóstoles vivían como millonarios, ¿no? Algunos ni tenían casa, otros ni tenían cama, ellos vivían como peregrinos, ¿verdad? A veces las iglesias les apoyaban con alguna ofrenda, dormían en donde algunos les alquilaban, donde los hermanos también les invitaban. Muchos perdieron casas, muchos perdieron la familia, pero la Biblia nunca dice que la prueba de la salvación es la sanidad o la prosperidad. Eso es un concepto errado que muchas personas tienen. Entonces, claro, algunas personas sí se sanaron, algunas personas no, pero todo es conforme al propósito de Dios. Dios no permite alguna cosa sin que tenga algún propósito también, aunque nos pueda parecer bueno, nos pueda parecer malo. La hermana Young, cuando falleció por el cáncer linfático, tanto para su familia como su hermano, podría ser algo malo que aconteció, porque es una muerte. Sin embargo, ¿cuál era el propósito de Dios a través de la hermana Young, de su muerte? Que su hermano también recibiera a Cristo y que a través de él se levantara la misión en Japón. Claro, él tampoco imaginaba algo así, pero el propósito, el interés del Señor va mucho más allá de lo que uno imagina o espera. Entonces, a través de esta muerte de la hermana, muchas personas hoy día pueden conocer a Cristo. Es claro, el Señor le salvó, pero también le llevó con un propósito. Todo lo que el Señor nos permite tiene su propósito también. Hay veces a través de la situación buena, hay principalmente también a través de la situación mala. Todas las cosas el Señor lo permite. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces dice que el mundo en algún momento pasa. Los deseos de este mundo también, lo que nunca se acaba es la justicia de Dios. Isaías 51, el versículo 6 y versículo 8, dicen que el mundo pasa, los moradores, es decir, los seres vivientes de este mundo también se acaban, el mundo se acaba, pero la justicia de Dios es perpetua. Eso es lo que habla el libro de Isaías también. Es nosotros, mediante la lectura de la Biblia y la guía del Espíritu Santo, podemos conocer más acerca de la voluntad del Señor. Dios nos ama, también nos bendice, también de acuerdo a su voluntad también nos sana o nos permite alguna enfermedad también. Hay veces se ganan bienes, hay veces se pierden bienes, pero Dios tiene
un propósito para todos. Y principalmente es poder tener la esperanza de la morada eterna. Alguna persona puede tener muchos bienes, tal vez mucho dinero, no tiene problemas, pero si la persona no sabe con certeza dónde va después de la muerte, cuando pase un tiempo peligroso, cuando enferme, puede vivir con tranquilidad. Aunque uno sí pase situaciones difíciles, complicadas de familia, de salud, económicas, nosotros tenemos una certeza. ¿Quién murió por nosotros? Fue Cristo. No para dejarnos el pecado, sino para quitarnos el pecado. Para que cuando nosotros muramos tengamos morada en donde? En el reino de los cielos. Para darnos esta certeza, Él murió. Sí, hoy yo puedo estar mal, puedo tener mala economía, puedo tener mala situación familiar o tal vez tener mala salud, pero el mundo se acaba. El deseo también, pero la palabra permanece. Entonces, en este mundo no vamos a estar siempre. Algunos menos de 100 años, 80, 90, 70, algunos 40, pero lo que sí está para siempre es la morada eterna. Entonces, entre las cosas terrenales que son temporales o la morada del reino de los cielos que es eterna, ¿cuál es mejor? Pues el Señor nos dio esta certeza. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Dice, para salvar a su pueblo de su pecado. Y Él ascendió, o sea, ya se fue. ¿Por qué se fue? Porque ya cumplió. Si Cristo no hubiera cumplido, se hubiera ido. No, pero como ya cumplió, ya se fue. Entonces, si Él vino para salvar a su pueblo de su pecado y cumplió y se fue, ¿nosotros somos salvados o no? Somos salvados. Entonces la palabra dice sobre las personas de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre. Entonces, una persona sigue en pecado no porque falle, sino porque no ha creído en que Cristo le perdonó. Entonces, supongamos que usted tiene un hijo como de 40 años, ¿verdad? Y usted, digamos, se sacrificó mucho, le dio para que estudiara, la apoyaba económicamente, también le daba ánimos. Hay veces se sacrificaba usted misma, hay veces se quitaba su boca de comida para y sufrió mucho y ahí creció y todo bien. Pero alguna vez su hijo le dice, usted nunca hizo nada por mí. ¿Cómo se va a sentir? Entonces, Cristo, ¿por qué murió en este mundo? Para salvarnos del pecado, para quitarlo. Y hay gente que dice, no, yo sigo siendo pecador. ¿Y cómo se sentirá? Porque él murió. Vamos, vino con cuerpo de hombre, le dolía, murió. Y que luego alguien diga, no, yo estoy pecador. Si él murió, pues yo estoy igual. ¿Tú cómo se sentirá Jesucristo también? Entonces, este, una persona que realmente recibió el perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo, con certeza cuando muere, ¿dónde puede ir? Al reino de los cielos. Entonces yo le pregunto, ¿Cristo vino por su pecado? ¿A dejárselo o a quitárselo? Sí, se lo quitó. Entonces, ¿se lo quitó temporalmente o para siempre? Supongamos que usted mañana se enoja. ¿Vuelve a estar pecadora? Cristo lo quitó para siempre. Entonces, la Biblia en San Juan 9:31 dice que Dios no oye al pecador, ¿verdad? Pero Cristo quitó su pecado, ¿no? Entonces, si Cristo lo quitó en su corazón, ¿está la justicia de Cristo o el pecado? Entonces, si ya no hay pecado, cuando ora, Dios le puede escuchar. Ahora sí, con pecado no nos escucha, pero como Cristo ya lo quitó, como ya no hay pecado, entonces nos oye, o no nos oye, nos oye. No nos oía por el pecado, pero como Cristo quitó el pecado, los oídos de Dios están abiertos. Por eso también en Salmos, en Jeremías y en otros versos dice, pídeme. Pero para eso primero nos quita el pecado por medio de la muerte de Cristo. Entonces, luego de haber sido salvos, el Señor también nos permite anunciar el Evangelio. Mientras estamos en esta tierra, compartir qué es lo que Cristo hizo por nosotros, también qué es lo que Cristo hizo en este mundo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, para ir finalizando, Apocalipsis 1:5, yo le pregunto, Dios le amó, ¿cómo cuánto? Mucho, ¿verdad? ¿El amor es condicional o incondicional? Incondicional, ¿verdad?
Entonces, claro, aunque a veces tal vez se porte mal, el Señor le ama o no. Entonces, por ejemplo, la familia o la mamá o el papá por los hijos, las cosas que hacen, ¿las hacen por amor o por qué cosa? Ejemplo, la mamá, en promedio, dicen estudios que el bebé, cuando está recién nacido, ¿no? Principalmente le quita 400 horas de sueño. Es bastante. Entonces, la mamá se sacrifica mucho por su hijo. En el embarazo su cuerpo también sufre cambios, después del parto también, cuesta recuperarse. Entonces, todo eso que pasa, ¿por qué es? Por amor. No hay otra, digamos, no hay otra manera, no hay otra razón. Cuando crece, aunque a veces se pone malcriado, que a veces no quiere estudiar, igual le da techo, igual le da alimento. ¿Por qué? Por amor. Entonces, Dios a nosotros nos amó, más que una madre o un padre terrenal. Nos dejó conocer el padre y a la madre para tener una idea, un concepto de cómo es el amor de Dios. Pero el amor de Dios era más grande, ¿o no? Mucho más grande. Entonces dice Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Dice, al que nos amó. Entonces, primero, ¿qué fue lo que hizo? Nos amó. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿por qué Cristo derramó la sangre por nosotros? Por amor. Alguien que puede decir, Cristo me salvó porque yo soy excelente. Nadie. Por mérito, ¿quién había podido ser salvo? Nadie. Pero ¿por qué Cristo nos salvó? Solo hay una razón, por amor. No hay otra cosa. Dice, nos lavó. Es decir, nos lavó. Entonces, antes de ser lavado, ¿cómo estábamos? Pues sucios. Pero si nos lavó, ahora ¿cómo estamos? Limpios. Entonces, cuando Dios nos ve, ¿cómo nos ve? Limpios. Claro, por ejemplo, usted le dirá a algún familiar suyo o una vecina, yo soy limpia de pecado. ¿Cómo le va a ver? Dice usted, que ha hecho así o que ha hecho así, usted que es así o que es así. Claro, la gente ve así, pero Dios cómo ve. Entonces, la gente no ve lo mismo que Dios ve. La gente me ve a mí, pero Dios ve la sangre que Cristo derramó por mí. Entonces, por esa sangre que Él derramó, yo me quedé sucio o fui limpio. Limpio. Entonces, aunque la gente me vea sucio, Dios cómo me ve. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Cómo la gente me considera o como Dios me considera? Como Dios me considera. La gente puede decir que yo estoy sucio y que soy esto y que soy lo otro. Pero ¿en qué afecta eso como Dios me ve? Entonces Dios nos ve, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, si por el pecado estábamos sucios y con la sangre nos lavó, el pecado fue quitado, fue lavado. Es decir, estamos limpios. Claro, este cuerpo igualmente falla todos los días, igualmente peca, no digo que no. Una persona, claro, una persona puede enojarse, puede resentirse, dado caso miente, porque así es la naturaleza del ser humano, eso no se cambia. El Señor no vino a cambiar este cuerpo aquí se queda. Pero ¿qué fue lo que Él limpió en nosotros? Nuestro espíritu, nuestro corazón. Que el cuerpo aquí se quedó, pero ¿qué es lo que regresa al Padre? El espíritu. ¿Qué es lo que Cristo lavó? Nuestro espíritu. Este cuerpo no, pero el espíritu está limpio por la sangre de Cristo. Por último, Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Entonces, perdón, el 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿El acusador quién es? Satanás. ¿Qué hace con nosotros? Acusa, dice, día y noche, acusa y condena. Vea, usted hizo así, hizo asado, usted hizo aquí, hizo allá, no oró, no predicó, no hizo esto, no hizo lo otro. Vea, usted hoy se enojó, ¿cómo puede decir que es justo? Hoy usted hizo tal cosa, ¿cómo puede decir que es limpio? Eso es lo que Satanás hace, acusa y condena. Pero Romanos 8 dice que en Cristo Jesús hay condenación. No hay, porque Él nos quitó la condenación. Satanás sí condena, pero Cristo nos quitó la condenación.
Dice, entonces el versículo 11 habla de cómo es que uno venció a Satanás. ¿Cómo es que uno vence a Satanás? Porque claro, uno puede vencer a Satanás en el aspecto de el pecado. Bueno, no uno, sino Cristo por medio de la palabra y de su sangre nosotros hemos vencido. Pero primero, Cristo venció al pecado y a la muerte. Pero en nuestra vida cotidiana siempre hay situaciones también, situaciones difíciles, que quebrantan la salud, que quebrantan la mente, que quebrantan la economía, la familia. Entonces, son situaciones que Satanás también todos los días manda. Pero ¿cómo se puede vencer finalmente esto? Dice el 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces dice, ¿cómo es que se venció el enemigo? Dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Cordero de Dios es Jesucristo. Por medio de la sangre de Cristo, ¿a quién vencimos? Al pecado y a la muerte, vencimos también a Satanás. Entonces llega un pensamiento, llega una dificultad. ¿Cómo se vence eso? Por medio de la sangre de el Cordero. Recordando la sangre y mirando la sangre de Cristo que Él derramó por nosotros. Dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, por medio de la sangre de Cristo, ¿qué fue lo que venció? El pecado, la muerte y la condenación. Entonces, por eso dice que en Cristo somos más que vencedores. Y no solo esto, sino que dice, y de la palabra del testimonio. Entonces también, ¿cómo vencemos a Satanás día con día? Dice, por medio de la palabra. Por eso el libro de Efesios habla de la palabra como que fuera una armadura. El yermo, el escudo de la fe, la espada. Entonces, cuando uno tiene la palabra, pues también puede vencer al enemigo. Entonces, nosotros, por medio de la sangre de Cristo, vencimos al pecado. Por Cristo fuimos justificados. Nosotros no, somos malos, no podemos cumplir, pero Cristo cumplió en nuestro lugar. Y también cada situación que nosotros tenemos, por medio de la palabra, es que se vence. Por eso la Biblia dice, escudriñar las escrituras. Entonces, alguna persona tiene una mala situación, buscando en la Biblia, Dios le da la respuesta. Alguna persona tiene alguna enfermedad, alguna situación difícil, alguna situación económica complicada, por medio de la palabra encuentra también la respuesta. Y claro, por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre de Cristo es que nosotros vencimos al pecado. Él derramó la sangre para limpiarnos. Aunque sí, yo me equivoque, aunque la gente me da de alguna manera, pero Cristo, ¿cómo me dejó? Limpio. Temporalmente o eternamente. Eternamente. Y el día que yo muera, como ya Él me limpió, mi espíritu que es limpio por la sangre de Cristo, ¿dónde tiene entrada? A la vida eterna. Después de esto, por medio de la palabra, el Señor va dirigiendo nuestra vida para poder vencer la tentación del enemigo. Entonces vamos a llegar hasta acá.